Cordial saludo, mi nombre es Mónica Córdoba. El día de hoy nos hemos reunido con mis compañeros Santiago Soto, Carolina Gualtero, Evelyn Acosta, Valentina Salas, para la realización de este panel de discusión. Cordial saludo, yo soy Tania Gualtero y a continuación con mi grupo vamos a presentar la siguiente pregunta, la cual es, ¿cómo los enfoques tradicionales y emergentes aportan a la comprensión del aprendizaje desde la psicología? Así doy paso a mi compañero Santiago Soto para que haga su intervención. Compañero, tienes el micrófono apagado. Cordial saludo. Cuando nos acercamos a estos entornos, es necesario mirar los enfoques tradicionales de la psicología del aprendizaje. Por ejemplo, como el conductismo desde Pavlov, Skinner, el cognitivismo clásico de Piaget y Ausubel nos proporcionan cimientos que son esenciales para entender cómo adquirimos los conocimientos y habilidades. En los enfoques emergentes, nos damos cuenta que el constructivismo eh, tiene un ámbito social y Vygotsky lo va a enfatizar de una manera muy particular. En el conectivismo hay unas representaciones que nos llevan a enfatizar sobre este modo de aprendizaje. Y las teorías del aprendizaje situado de Lave y Wagner complementan y exponen estas perspectivas. Por ejemplo, ambos conjuntos de este tipo nos ofrecen una visión panorámica holística sobre lo que implica el aprendizaje. Los tradicionales nos dan la base sobre los mecanismos fundamentales, mientras que los emergentes nos ayudan a comprender el aprendizaje en contextos más complejos, dinámicos, sociales, especialmente relevantes en el contexto o el mundo en que nos movemos. Es así que los aprendizajes y las experiencias con relación a estos contenidos nos llevan a explorar una visión más acentuada de lo que vamos a hacer como futuros psicólogos. Por eso he aprendido a valorar la evolución de los pensamientos en la psicología del aprendizaje, comprender mejor las críticas al conductismo, que éstas abrieron paso al auge del conectivismo, y además cómo las limitaciones de este último impulsaron a desarrollar los enfoques sociales contextuales. De hecho, esto ha querido que las teorías sean más tangibles y significativas en las consultas, en las investigaciones, para acentuar ese aprendizaje. Una de las reflexiones personales que me queda es que considero que aprender tanto de los enfoques tradicionales como los emergentes es fundamental y esencial para mi futura práctica en la profesión que he elegido como psicólogo. Inclusive ahora que estoy viendo los campos emergentes, las actividades que hemos ido desarrollando, lo vemos desde la parte práctica, desde un ámbito de una realidad social que nos lleva a interrogarnos cómo podemos ayudar en la escasez de los psicólogos en algunos ambientes o espacios. Por eso mi objetivo es integrar ambos tipos de enfoques en la práctica. Y no se trata de alejar uno sobre el otro, sino de vincularlos para así alcanzar y aplicar esos principios para optimizar un proceso de aprendizaje. Por último, em, ¿cuáles son esas posibles aplicaciones de los enfoques tradicionales en el contexto educativo reales? Pues nos damos cuenta que las aplicaciones son muchas y variables. Por ejemplo, en los campos tradicionales, para diseñar instrucción, hacer proyectos, hacer programas y enseñanzas, unas técnicas de memorización, aplicando estrategias cognitivas,
en la evaluación del aprendizaje, diseñar pruebas, exámenes que midan esos conocimientos, las intervenciones conductuales, implementar programas de modificación. En cuanto a los emergentes, aquí es donde viene la parte interesante porque el aprendizaje se basa a través de los proyectos, fomentar y construir momentos que lleven a ser colaborativos. Las comunidades de aprendizaje en línea, utilizar plataformas digitales para conectar a los estudiantes, facilitar la discusión y el intercambio de ideas, el aprendizaje personalizado, adaptar los contenidos y estrategias a las enseñanzas de acuerdo a las necesidades individuales, las simulaciones y juegos educativos, crear entornos que nos lleven a que el estudiante pueda aprender haciendo experimentos. Y por último, podría decir que el uso de las redes y las herramientas pueden ser un punto integral para que ese aprendizaje sea adecuado. Con esto concluyo que una de las formas como nosotros aprendemos tiene que ver con el entorno que está a nuestro alcance, tanto las redes sociales, la forma como la familia o la universidad o la escuela o la parte educativa nos incentive para lograr. A continuación, va a realizar su intervención la compañera Evelyn Acosta. Gracias, compañera. Bueno, los enfoques tradicionales y emergentes en la psicología ofrecen perspectivas complementarias para entender el aprendizaje. En los enfoques tradicionales, como por ejemplo el conductismo, se centra en el comportamiento observable y el refuerzo, destacando la importancia del estímulo-respuesta. En la psicología cognitiva, enfatiza los procesos mentales internos como la memoria, la atención y la resolución de problemas, para comprender cómo se adquiere y cómo se procesa la información. La contribución de los enfoques tradicionales son que permiten sistematizar y explicar mecanismos específicos del aprendizaje, enfatizando aspectos medibles y controlables. En los enfoques emergentes, como el aprendizaje socioconstructivista, resalta el papel del contexto social y la interacción en la construcción del conocimiento. En el aprendizaje basado en la neurociencia, explora cómo las redes neuronales y procesos cerebrales facilitan el aprendizaje integrando conocimientos biológicos. En las tecnologías educativas y en los enfoques digitales, introduce nuevas formas de interacción y personalización del aprendizaje. Las contribuciones de los enfoques emergentes es que brindan una visión más holística, integrando aspectos sociales, culturales, tecnológicos que abordan la plasticidad cerebral y las dinámicas del entorno. He aprendido que tanto los enfoques tradicionales como los enfoques emergentes ofrecen perspectivas valiosas para entender cómo las personas adquieren el conocimiento. Considero que ambas perspectivas, tanto los enfoques tradicionales y los emergentes, son complementarias. Los enfoques tradicionales me ayudan a comprender los aspectos estructurales y medibles del aprendizaje, que son útiles para planificar y evaluar. En los enfoques emergentes ofrecen un panorama más integral, considerando el rol del contexto social, cultural y neurológico. Claramente en mi futura práctica profesional planeo integrar estos enfoques para diseñar estrategias educativas más efectivas, flexibles y centradas en las necesidades de los individuos, promoviendo un aprendizaje más significativo y adaptado a cada contexto. En las posibles aplicaciones en los contextos educativos reales, en el enfoque tradicional, me puedo guiar en la elaboración de programas de estudio didácticas basadas en objetivos específicos y en evaluación cuantitativa del aprendizaje. En los enfoques emergentes facilitan la implementación de metodologías como el aprendizaje colaborativo, el uso de tecnologías educativas en los proyectos de investigación y en las actividades que fomenten el pensamiento crítico y la autonomía.
En la práctica, combinar esas perspectivas pueden mejorar la atención a la diversidad, promueven ambientes de aprendizaje más inclusivos, adaptados a las necesidades actuales de cada individuo, fortalece la motivación y el compromiso de los estudiantes. Muchas gracias. A continuación, va a realizar su intervención la compañera Valentina Salas. Bueno, cordial saludo para todos. Basados en que el enfoque tradicional y los campos emergentes de la psicología nos aportan significativamente a nuestra comprensión de aprendizaje, destacando la complejidad y multifacética del proceso de aprendizaje. Bueno, yo decidí hacer unas aportaciones claves. En este caso, hablando en la comprensión integral del aprendizaje, los enfoques tradicionales y los enfoques emergentes aportan una comprensión compleja del aprendizaje considerando los factores cognitivos, emocionales, sociales y contextuales de los seres humanos en general. También encontramos el desarrollo de estrategias de enseñanzas afectivas, que este es el que nos ayuda a entender cómo funciona el aprendizaje. También nos sirve para aprender a diseñar estrategias de enseñanza más efectivas y personalizadas. También podemos encontrar la mejora de la experiencia del aprendizaje. Esta es en la que los enfoques emergentes como el constructivismo y el aprendizaje basado en la experiencia promueven una experiencia de aprendizaje más activa y significativa para los estudiantes. También se encuentran avances en la neuroeducación, que es donde se aportan los conocimientos valiosos sobre cómo funciona el cerebro del ser humano durante el aprendizaje. Esto nos puede informar y nos puede ayudar en las prácticas educativas y así tener un resultado más eficaz. En el enfoque tradicional, en el conductivismo, se enfoca en la observación y medición de los comportamientos. En cambio que en el enfoque emergente, el conductivismo es la eficacia de la construcción, de la construcción activa del conocimiento. También en el enfoque tradicional encontramos el psicoanálisis, que aunque está más enfocado en la terapia, nos aporta comprensión para el aprendizaje, como en el proceso influenciando sus factores emocionales. En el enfoque emergente encontramos el aprendizaje situado, que es un método que destaca la importancia del contexto y la comunidad en el proceso de aprendizaje, enfatizando que se ocurren situaciones reales y significativas en el aprendizaje de diversas personas. También encontramos que el aprendizaje está basado en la experiencia. Esto se centra en las ideas que se producen a través de la experiencia directa y la reflexión sobre la experiencia de educación de cada ser humano. Muchas gracias, compañera. Entonces, para responder a la pregunta de cómo los enfoques tradicionales y emergentes aportan a la comprensión del aprendizaje desde la psicología, yo creo que estos enfoques son vitales para la comprensión del aprendizaje, ya que nos explican cómo se da el proceso del aprendizaje y también el desarrollo de las habilidades. Todo esto relacionado con los factores fisiológicos, emocionales y sociales que intervienen en este proceso. Mi experiencia personal con relación a la investigación de todos estos contenidos fue muy enriquecedora, ya que a partir de todos estos textos amplié mis conocimientos y me dio perspectivas diferentes en cuanto a la adquisición de los conocimientos y cómo se pueden aplicar, cómo todo esto se puede aplicar a nuestro ámbito profesional. Además, creo que con relación a los enfoques tradicionales y emergentes, creo que son vitales para nuestra práctica profesional, ya que nos ayudan a comprender aspectos
importantes, como en el lugar del enfoque tradicional, que con relación al aprendizaje por medio de estímulo-respuesta del enfoque conductista, nos muestra cómo los estudiantes procesan también la información y la relación a la memoria y a la atención. Por otra parte, en los enfoques emergentes se puede analizar cómo el aprendizaje basado en proyectos, a través de la investigación y la resolución de conflictos, pueden contribuir de manera más efectiva en la intervención de nuestros futuros pacientes. De la misma manera, yo pienso que, y creo que un ejemplo de un escenario real, educativo real, para aplicar estos enfoques, sería implementando un sistema de puntos para premiar la participación y así incentivar en el aula de clases el aprendizaje. Muchas gracias. Bueno, pues como lo han dicho mis compañeros, pues los enfoques de la psicología pues nos brindan como una comprensión holística de cómo funciona el aprendizaje. Y es que yo creo que, digamos, hemos podido entender que el aprendizaje da por diversos factores, ya sea, digamos, pues el contexto o el tema de la recompensa y el castigo. Y yo creo que en los enfoques, tanto en los tradicionales como en los emergentes, podemos ver esto pues explícito. Por ejemplo, en los tradicionales, cuando hablamos del conductismo, ya como lo dijeron mis compañeros, pues se trata de recompensa o castigo. Cuando nosotros recibimos recompensa, podemos aprender a repetirlo o a evitar dicho comportamiento. Aquí se puede ver como un factor importante la conducta observable. Por el otro lado, en el cognitivismo, el cerebro pues es el protagonista y nos enfocamos en cómo procesamos la información, cómo la almacenamos y cómo la recuperamos. Entonces es como si tuviéramos un archivo bien organizado donde pues donde depende de la persona, puede estar o bien organizado o no tanto. En el constructivismo entendemos que nosotros vamos como tal construyendo, valga la redundancia, la información, de tal forma de que agarramos las experiencias previas y las juntamos con las nuevas para aprender. Y de esta forma es en que se da el aprendizaje por medio de el constructivismo. En cuanto a los enfoques emergentes, vemos que en las neurociencias cognitivas se considera que el cerebro es un factor supremamente importante en el aprendizaje, cosa que pues hemos venido entendiendo, y que las conexiones, perdón, neuronales también son muy importantes. Por eso tenemos que tomar muy en cuenta que las emociones y los hábitos pueden influir de manera importante en cómo aprendemos. En cuanto al aprendizaje socioemocional, no se trata solo como de meter información en nuestra cabeza, sino también manejar lo que sentimos, empatizar y comunicarnos bien. Por otro lado, uno de los enfoques importantes en los emergentes es el conectivismo. Y ya que estamos en la era digital, pues se puede aprender por medio de esto, por las redes sociales, por diferentes pues herramientas que nos permiten encontrar información y como dije antes, pues incluirla en lo que ya tenemos. Y pues básicamente de eso se trata lo que nos explican los enfoques. Hemos podido ver de que es muy importante agarrarlos todos y poder observar las diferentes perspectivas que estos nos dan, porque pues así podemos tener, como dije antes, un enfoque holístico y podemos ser más acertados cuando creamos estrategias, cuando quizá queremos corregir alguna conducta o cuando queremos ver como cuáles son las problemáticas que está pasando quizá un alumno. Muchísimas gracias. Eso sería todo por el panel de discusión. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias. ¿Cuánto nos demoramos? ¿Ya dejó de grabar?